Está bien. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a esta charla. El doctor Amaru Palomino nos va a compartir sus investigaciones. Él realizó su maestría en la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania. Él también realizó su doctorado en esa universidad, conjunto con su participación en un centro de investigación, Zentrum, en Berlín, en el cual también realizó su postdoctorado. Él enfocó sus estudios en el estudio del estado sólido, semiconductores, energía solar fotovoltaica y ciencias de materiales para células solares. Actualmente él es profesor asociado en el departamento, en la sección de física, y es miembro del grupo de investigación de materiales y energías renovables de la PUC. Él ha realizado múltiples investigaciones en asociación con universidades nacionales e internacionales, y actualmente él lidera tres proyectos de investigación financiados por el Fondesit, el Banco Mundial y la PUC. Los temas se enfocan en el desarrollo de materiales, celdas y paneles fotovoltaicos con distintas tecnologías para poder desarrollar estas tecnologías. Y la charla de hoy día se titula justamente Las tecnologías fotovoltaicas comerciales emergentes y cómo funcionan bajo las condiciones climáticas peruanas. Muchas gracias. Gracias por su disponibilidad para poder brindarnos esta información. Muchas gracias, Aurora, por la muy amable introducción, y ante todo muchas gracias a los organizadores de darme nuevamente esta oportunidad de participar en el coloquio de física. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes, y hoy día me gustaría presentarles los últimos avances que hemos realizado en nuestros proyectos de investigación y darles un poco un resumen de lo que estamos intentando de realizar para impulsar la integración de tecnologías renovables como la fotovoltaica en nuestro país, el Perú. Y ahí cuento con el gran apoyo de nuestro grupo, que es el Grupo de Ciencia de los Materiales y Energías Renovables. En este grupo, voy a dar una breve introducción a nuestro grupo. Somos en total 30 personas, con estudiantes y 8 profesores. Y realizamos investigación en distintas áreas. Somos un grupo multidisciplinario de distintas áreas, no solo de ciencias, también de ingeniería. Y, por ejemplo, nuestras líneas de investigación son, entre otras, el desarrollo y la caracterización de semiconductores para distintas aplicaciones optoelectrónicas, materiales para dispositivos fotovoltaicos, analizamos y caracterizamos tecnologías y sistemas fotovoltaicos, realizamos el desarrollo y deposición y caracterización de multicapas para aplicaciones de producción de energía, partículas funcionales y materiales micro y mesoporosos, y también trabajamos juntos con el Instituto de Corrosión para investigar la corrosión de nuevos materiales. Y bueno, la charla de hoy día va a enfocarse más en los temas de materiales para dispositivos fotovoltaicos y con un enfoque en la caracterización de tecnologías y sistemas fotovoltaicos. Me imagino que la gran mayoría de ustedes aquí presentes están muy interesados en este tema porque saben de sus beneficios medioambientales relacionados a temas del cambio climático y la necesidad que tenemos hoy en día para realizar una regulación energética, ¿no? Entonces, quisiera llamar esa atención a otros coloquios que he presentado donde hablo de esos temas, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, sus consecuencias, sobre energías renovables, el potencial de la energía solar y sobre las tecnologías fotovoltaicas a nivel de laboratorio, ¿no? Hoy día más voy a enfocarme en las tecnologías comerciales que existen ahora y van a ser introducidas en los últimos 10 años en el mercado mundial. Y ahí voy a empezar en esa charla de contarles un poco cuáles son las metas de la investigación que se realiza
tanto a nivel de laboratorio, pero más enfocado a nivel aplicativo. ¿Qué principales tecnologías existen hoy en el mercado y cuáles van a ser las que van a dominar en los siguientes 10 años? Entre ellas vamos a aprender sobre las celdas de Passive Intermittent Rear Cell, sobre la tecnología de heterojunction y los módulos bifaciales. Y al final voy a presentarles a los distintos proyectos que estamos realizando en colaboración con universidades peruanas y también universidades e instituciones internacionales para justo impulsar estos nuevos conocimientos para el Perú. Bueno, empecemos con las metas en general de la investigación fotovoltaica, ¿no? Hablando un poco en términos generales. Para visualizar hacia dónde apunta hoy en día la investigación en fotovoltaica, hay dos aspectos que hay que considerar aquí. Primero, la eficiencia de un módulo fotovoltaico en su conversión energética. Quiere decir, qué porcentaje de la potencia incidente de irradiancia convierte en potencia eléctrica, ¿no? A eso se refiere con eficiencia. Y estable significa que te da esa eficiencia por largo plazo, ¿no? Hoy en día te dan hasta 30 años de garantía las últimas tecnologías. Y contrastar esa eficiencia con el costo, ¿no? El costo por vatio pico, quiere decir cuánto me cuesta esa tecnología por la potencia que me entrega, ¿no? Entonces, empezando con las tecnologías y los materiales que son de bajo costo, ahí vemos que ahí encontramos las tecnologías basadas en tintas, en materiales orgánicos y híbridos, ¿no? Estos materiales son fácilmente de producir, pero a la vez su eficiencia estable es relativamente baja y se encuentra alrededor de entre 10 y 15%. Luego vienen las tecnologías basadas en láminas delgadas de semiconductores. Estas tienen una eficiencia mayor, ya se encuentran alrededor de 20% de eficiencia, pero tienen también un costo un poco mayor, ¿no? Luego viene la tecnología ya más conocida y que se encuentra ya bien comercializada. Es la tecnología basada en obleas de silicio cristalino, ¿no? Esa tecnología ya a nivel de laboratorio llega a 25% de eficiencia y tiene un costo un poco mayor que las de lámina delgada. Y también existen las tecnologías de eficiencia que ya llega casi a los 40%, ¿no? A nivel de módulos. Esas son las tecnologías basadas en compuestos semiconductores, los grupos 3 y 5, como arsénico de galio, fósforo de indio, que son muy costosas, pero tienen una alta eficiencia, ¿no? Y son aplicadas pues, en lugares pues, donde el costo no es tan relevante, ¿no? Como para aplicaciones espaciales, para satélites. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. O para aplicaciones terrestres se usan concentradores para limitar el uso de material, ¿no? Y como podemos ver aquí, la relación entre eficiencia y el costo es prácticamente casi una relación lineal, ¿no? Y la mayoría, bueno, todos los productos que encontramos en el mercado se encuentran aquí en ese triángulo de abajo, ¿no? Y la meta de la investigación y el desarrollo de las tecnologías fotovoltaicas es de desarrollar productos disruptivos que se encuentran en este triángulo. ¿Qué significa eso? Tecnologías de alta eficiencia y bajo costo, ¿no? Entonces, para alcanzar esos tipos de productos, lo que se hace es, hay dos pasos, ¿no? Primero, yo puedo seleccionar un tipo de tecnología, trato de mantener su costo constante y elevar su eficiencia. Desarrollar nuevos materiales, nuevos componentes de las celdas, por ejemplo, ¿no? Otra forma es de seleccionar una cierta tecnología que ya tenga una alta eficiencia e intentar rebajar su costo, ¿no? Aquí también reemplazando ciertos materiales costosos, integrando nuevos tipos de contactos menos costosos, etc., ¿no? Entonces, para resumir, el objetivo principal de investigación fotovoltaica es
alcanzar altas eficiencias y mantener costos bajos, ¿no? Y eso se ha realizado en los últimos 30 años. Y la forma hoy en día cómo se cuantifica o cómo se evalúa la eficiencia es mediante simuladores solares, ¿no? Por ejemplo, si alguien adquiere un panel fotovoltaico, ¿no?, del mercado, uno recibe una ficha técnica donde puede ver ciertos parámetros eléctricos que caracterizan tu panel fotovoltaico, ¿no? El parámetro principal que uno encuentra es, pues, la potencia máxima, ¿no? O también se llama la potencia nominal del panel fotovoltaico. Y el otro parámetro fundamental es la eficiencia, ¿no? Mientras que la potencia es en función de la eficiencia, pero también del tamaño de tu panel, ¿no? Entonces, la eficiencia te da más información sobre la calidad de tu panel, ¿no? Y una forma de hallar esos parámetros eléctricos, ¿no?, no solo la potencia máxima, sino también un voltaje, una corriente, ¿no?, y también, muy importante, es el coeficiente de temperatura, que te dice cuánto porcentaje de ganancia, o en ese caso pérdida, tienes por grado centígrado en tu potencia máxima, ¿no? Esos tipos de parámetros que te dicen la ficha técnica cuando compras un panel se adquieren con simuladores solares, que ven aquí un ejemplo en la imagen a la derecha, ¿no? Esas mediciones para hallar estos parámetros se realizan bajo condiciones estándares de medida, ¿no?, en inglés Standard Test Conditions. Eso quiere decir, se usa una radiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, la distribución espectral del espectro con el cual se ilumina el panel tiene una cierta distribución que se llama AM1.5, EA más 1.5, y la temperatura de los paneles o de las celdas son 25 grados centígrados. Para ver un poco con mayor detalle, ¿no?, a nivel de una celda, por ejemplo, para medir esos parámetros eléctricos, la celda se conecta a una fuente de voltaje, por ejemplo, ¿no?, donde se traza una curva ID, y eso bajo esas condiciones, ¿no? Como dije, la irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, un espectro, una distribución espectral de AM1.5, esa distribución espectral seleccionada en esta norma corresponde al espectro que normalmente se encuentra en latitudes de Europa o Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, simplemente por el hecho de que fue ahí donde se desarrolló esa tecnología y ellos fueron quienes luego definieron las normas para caracterizar los paneles, ¿no? Y se mantiene la temperatura a 25 grados centígrados. Con la fuente de voltaje, luego se traza una curva de corriente-voltaje, ¿no? Esa curva de corriente-voltaje es muy característica para el panel. Y aquí pueden ver un ejemplo. De ahí se pueden hallar los parámetros que se encuentran en la ficha técnica. Y el parámetro más importante se adquiere cuando, con los datos de esta curva de corriente-voltaje, se calcula la curva de potencia-voltaje, ¿no? Y en esa curva de potencia-voltaje se encuentra la potencia máxima. Esa es la potencia máxima que te da la potencia nominal de tu panel fotovoltaico, ¿no? Y eso, vendido bajo esas condiciones estándares de medida, es la potencia que se pone luego en la ficha técnica. Y con esa potencia máxima, el valor de la potencia máxima, y conociendo la área de tu panel, y dividiéndolo por los 1000 vatios por metro cuadrado, puedes calcular la eficiencia de tu módulo. Y en este caso vemos un ejemplo donde la eficiencia es 19.7%. Un segundo, porque veo que aquí hay unas rayas. Qué raro. Allá, mejor. Fabiola, Germán, ¿ustedes pueden ver también así unas rayas en rojo en la presentación? Ah, sí, me parece que es el de tu, de Qué tu, raro. eh, de tu pantalla.
sí. A ver, voy a cerrar mi presentación y abrirlo de nuevo. Qué raro, nunca he visto esto, ¿eh? Pero siempre pasa. No es Ah, Sí, ya no ok. aparece. Ah, ya, ok. Bueno, mejor no uso el pointer ese de láser. No, debe Creo ser, que por eso... sí, se llena la memoria y no se vacía, entonces se queda ahí en la Ah, pantalla. puede ser. Ya. Bueno, aquí quedamos, ¿no? Así se halla la potencia y la eficiencia de un panel bajo ciertas condiciones estándares de medida. Y esa eficiencia y esa potencia es distinta para los distintos tipos de tecnologías y distintos tipos de fabricantes que se encuentran en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen ven al lado izquierdo los valores de eficiencia a nivel de módulo para distintos fabricantes, ¿no? Algunos quizás los conocen, LG, por ejemplo, ¿no? Ellos no solo fabrican paneles, sino más bien lo conocemos por fabricantes de dispositivos electrónicos como televisores, computadoras, ¿no? Y bueno, otros proveedores o más bien fabricantes conocidos son, por ejemplo, Jinko Solar o SunPower de Estados Unidos. ¿No? Hay una gran cantidad de distintos fabricantes, ¿no? Y cada fabricante se especializa a un cierto tipo de tecnología, ¿no? Que ellos mismos han desarrollado. Y aquí vemos las eficiencias respectivas, ¿no? Y en colores se puede distinguir también el tipo de tecnología, ¿no? Aquí vemos, como les mencioné anteriormente, a nivel comercial también existen paneles de lámina delgada, thin film, ¿no? Y estas tecnologías de lámina delgada tienen una eficiencia un poco menor, ¿no? Mientras que las tecnologías aquí basadas en silicio cristalino ya llegan a 20%, ¿no? Y también hay tecnologías aquí de heterojunction y IBC, Integrated Back Contact, que ya superan los 22-23% de eficiencia, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las tecnologías que van a dominar el mercado fotovoltaico en los siguientes 10 años. Bueno, entonces un poco para recordar, la tecnología fotovoltaica existe ya más que 30 años, ¿no? Y más que 20 años ya está en el mercado y ha sido instalada. Y en los últimos, desde que apareció la tecnología fotovoltaica en el mercado, la tecnología que ha dominado hasta hace unos pocos años fue la tecnología de Back Surface Field, BSF, ¿no? Ya desde el año pasado, esta tecnología ha sido reemplazada por otra que se llama PERC, ¿no? O PERC. Hay distintos tipos de PERC, ¿no? Por eso se llama aquí PERCs, porque hay también PERL, PERT, pero la principal es la PERC, que es una abreviación de Passivated Emitter and Rear Cell, ¿no? Entonces ahora quiero brevemente comentarles por qué esta tecnología reemplazó a la otra tecnología que ha funcionado tan bien en los últimos más que 20 años, ¿no? Para ello hay que repasar brevemente el efecto fotovoltaico, ¿no? Aquí vemos un perfil de ese tipo de tecnología, la Aluminium Back Surface Field, ¿no? De una celda, ¿no? Vemos el perfil. El componente principal es aquí la base, que es un semiconductor de silicio multicristalino tipo P. Arriba tiene unos contactos, abajo tiene un contacto completo, que se llama el Back Surface Field. En la parte de arriba tiene una estructura piramidal para el entrapamiento de luz. Y en azul vemos una capa antirreflejante, que suele ser un material de nitruro de silicio topado con hidrógeno para pasivar la superficie del silicio, ¿no?
y mediante los contactos vemos aquí una carga, ¿no? Entonces el efecto fotovoltaico se puede dividir en tres pasos principales, ¿no? El primer paso es, tenemos primero luz incidente, ¿no? Esa luz incidente es absorbida por nuestro material base, que en este caso el silicio, y la absorción genera también los portadores de carga, los electrones y huecos, que son, bueno, portadores de carga negativa y carga positiva, ¿no? Y en el segundo paso ocurre la separación de esas cargas. Eso ocurre aquí en las interfaces de silicio tipo P con P++ o N+, donde tenemos campos internos, campos eléctricos internos que atraen a un cierto tipo de carga. En este caso los positivos se van hacia arriba y los negativos se van hacia abajo, ¿no? Y esa separación de carga te genera un voltaje, ¿no? Entonces, así con la extracción ahora de estas cargas, ¿no? Tenemos una corriente y con la separación de las cargas un voltaje, y con ello viene el tercer paso, que es la extracción de esos portadores por los electrodos que te generan luego una potencia, ¿no? Una corriente y un voltaje, y con eso adquieres una potencia con la cual puedes alimentar a cualquier carga, ¿no? Entonces, esos son los tres pasos principales del efecto fotovoltaico. Ahora, si comparamos la nueva tecnología, ¿no?, que es el Passive Intermittent Rehearsal, vemos que es muy semejante a la estructura de la tecnología Aluminum Back Surface Field, ¿no? Vemos que en la parte de arriba es prácticamente idéntico, ¿no? Pero en la parte posterior aquí vemos que ya es distinto, ¿no? Anteriormente el Aluminum Back Surface Field era solo un contacto puro de aluminio. Aquí ahora tenemos contactos locales y adicionalmente una capa reflejante y pasivadora que suelen ser multicapas de óxido de aluminio y nítrido de silicio, ¿no? Y si ahora vemos qué ocurre durante el efecto fotovoltaico, ¿no? Nuevamente vamos a ver qué pasa. Viene luz incidente en ambas celdas, ¿no? Esa luz es absorbida, se generan portadores de cargas negativos y positivos, y esos portadores de cargas por casualidad se difunden y se van hacia la parte posterior, ¿no? Aleatoriamente. En el caso aquí de la tecnología anterior, si ocurre eso, que las dos cargas se van hacia la parte posterior, como aquí tenemos un contacto puro de aluminio con el silicio, tenemos muchos defectos y ahí tenemos una recombinación de esas cargas y la energía anteriormente que se ganó con la absorción de la luz, del fotón, se convierte en energía térmica, ¿no? Y no puedes, en este caso no puedes aprovechar de las cargas. Nada, se calienta tu celda, nada más. Mientras que en la estructura de la tecnología PERC, gracias a esta capa adicional que tienes acá, disminuyes la densidad de defectos en esa interfaz. Y esta capa también puede repelar un tipo de carga. Así que en vez de recombinarse, las dos cargas aquí se separan nuevamente. Y el negativo luego tiene una chance, una probabilidad mayor de irse al contacto superior, y la carga positiva se va al contacto aquí de la parte posterior, ¿no? Entonces, por esa razón, este tipo de diseño de celda lleva una mayor eficiencia, ¿no? Y ya los fabricantes hoy en día ofrecen ya eficiencias mayor a 20%, ¿no? Mientras que la otra tecnología, debido a estos tipos de pérdidas, debido a los defectos en la parte posterior, tiene una eficiencia limitada alrededor de 17%. Y bueno, esa es la razón por qué la tecnología PERC es la que va a dominar el mercado hasta, bueno, mínimo los siguientes 10 años, ¿no? Por ejemplo, ya en 2025, la tecnología anterior, el Back Surface Field, va a desaparecer por completo, ¿no? Y más que casi 80% de los paneles en el mercado van a ser de esa tecnología PERC. Pero también podemos observar que aquí lentamente van apareciendo más tecnologías, ¿no? En la parte gris acá
la tecnología que va a aparecer es la Heterojunction Technology. Entonces voy a explicarles ahora por qué esta tecnología lentamente va a estar entrando también al mercado. Y también vemos en el celeste, color celeste, va entrando otra tecnología que se llama Interdigitated Back Contact Cell. Entonces, para entender por qué esas nuevas tecnologías van a entrar, es, bueno, como les comenté al inicio, el objetivo de la investigación es siempre incrementar la eficiencia, ¿no? Y estas otras tecnologías, el Heterojunction Technology y el Interdigitated Back Contact Source Cell, tienen mayores eficiencias que esas tecnologías hoy en día, los X-Surface Field y los PERC, ¿no? Los Heterojunction Technology superan fácilmente ya hace muchos años los 20%, ¿no? Y van a entrar con mayor participación en el mercado porque se ha logrado disminuir su costo, mantener la eficiencia alta y disminuir su costo de producción. Lo mismo con los Interdigitated Back Contact, ¿no? Y la razón por qué esas tecnologías rinden mayor eficiencia es porque, por ejemplo, la Heterojunction Technology usa otro material en la superficie del silicio para pasivar. En ese caso es silicio amorfo hidrogenado, que es un material mejor que los materiales aplicados aquí en la tecnología PERC. Entonces, disminuye aún más las pérdidas por recombinación y así alcanza eficiencias mayores. Los Interdigitated Back Contact Cells, como pueden ver en la parte posterior, arriba, no tienen ningún contacto, ¿no? Entonces, las otras tres tecnologías aquí tienen los contactos arriba. Eso significa que la luz incidente que cae encima de los contactos se refleja, no se puede aprovechar, ¿no? En los IPCs, los contactos se encuentran aquí en la parte posterior, ¿no? Entonces, no hay ninguna pérdida por sombreado, ¿no? Y eso eleva también la eficiencia. Además que también aquí se usan materiales para pasivación y así disminución de pérdidas de recombinación. Bueno, otra tecnología que va a entrar al mercado es la de bifaciales. Hasta ahora hemos visto solo las tecnologías monofaciales. ¿Qué significa monofacial y bifacial? Es relativamente simple, ¿no? La tecnología monofacial indica que las celdas solo captan la luz por un lado, ¿no? Si aquí vemos la parte posterior del panel, está todo en blanco, ¿no? Es una lámina que no permite que luz de atrás entre a la celda y sea absorbida. Mientras que los paneles bifaciales, ¿no? Aquí vemos una imagen de la parte posterior y la parte inferior, pues aquí sí se nota que deja entrar la luz, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede aprovechar ello? A ver, van apareciendo otra vez esas manchas. En un segundo, ojalá que así desaparecen. Ya, han desaparecido, ¿no? Ya, perfecto. Ok, entonces, con ese nuevo diseño de paneles bifaciales, se puede captar más irradiancia, ¿no? Mientras que un panel monofacial solo capta la luz incidente por el lado orientado hacia el sol, ¿no? El panel bifacial puede captar también la luz que rebota del suelo y se refleja a la parte posterior, la luz que difusa que entra a la parte posterior porque es reflejada por las nubes y el suelo o directamente las nubes, y eso permite que, debido a la mayor radiancia incidente, puedes adquirir potencias de entre 5 hasta 30% mayores en comparación con los paneles monofaciales, ¿no? Y bueno, eso se ha reconocido y
esa es la tecnología que está ingresando cada vez más y más en el mercado fotovoltaico, especialmente para plantas fotovoltaicas. Y la razón por qué recién ahora están entrando ese nuevo concepto, ¿no? Porque, digamos, la idea de captar luz por atrás es, pues, no es que recién se les ocurrieron hace unos pocos años, es más bien que los paneles bifaciales no son compatibles con la tecnología anterior, el back surface field, donde toda la parte de atrás era completamente cerrada por el contacto, ¿no? Mientras que las nuevas tecnologías PERC y heterojunction tienen un diseño que en la parte posterior, como aquí tienes contactos locales, simplemente abres la parte posterior, ¿no? Entonces en ambos lados tienes contactos locales y así permites también el ingreso de luz por la parte posterior. Y lo mismo con los heterojunction technology. Esas celdas tienen una estructura bien simétrica, ¿no? Entonces simplemente colocas el mismo tipo de contacto en la parte de arriba, lo colocas en la parte de abajo también, ¿no? Y es debido al ingreso de estas dos tecnologías que son pues compatibles con modos bifaciales, porque los modos bifaciales ahora también van a entrar fuertemente al mercado fotovoltaico. Bueno, con eso llegamos a las primeras conclusiones de nuestro coloquio, ¿no? Entonces, primero hemos visto que una de las metas principales en la investigación y el desarrollo de la tecnología fotovoltaica es alcanzar mayores eficiencias y disminuir el costo, ¿no? Y hemos visto que en los últimos años han estado ingresando nuevas tecnologías como los PERC y heterojunction, que durante los siguientes 10 años van a reemplazar la tecnología actual, el back surface field, y esas tecnologías van a dominar el mercado durante por lo menos por los siguientes 10 años, y llegan a obtener eficiencias mayores, ¿no? Ya superando los 20%. Y debido a su compatibilidad con un nuevo tipo de diseño, que el diseño del bifacial, son también los bifaciales que van a entrar fuertemente al mercado y que permiten una potencia de entre 5 y 30% mayor, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si entran nuevas tecnologías al mercado, pues obviamente es necesario investigar esas tecnologías, ¿no? Bueno, entonces aprovechamos para hacer una pausita y creo que podemos permitir unas preguntas ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una pregunta que me enviaron al chat de manera directa, o sea, en privado, que es si se puede repetir el efecto fotovoltaico, ¿no? O sea, que no se entiende, una explicación un poquito más detallada de cómo es que Ya. un efecto fotovoltaico se produce. Uh-huh. Tienes una transparencia ahí. Ya. Aquí está. Sí, no hay problema. Vamos a repetir el efecto fotovoltaico, ¿no? El efecto fotovoltaico se divide en 3 pasos principales, ¿no? El primer paso es, primero, por el lado que está abierto, que deja pasar la luz, ingresa la luz, ¿no? Los fotones, ¿no? Que tienen una cierta energía, y si esa energía es suficiente, puede ser absorbida en tu material base de la celda, que es el silicio, en este caso silicio multicristalino. Y absorción de un fotón significa generación de portadores de carga, ¿no? Electrones y huecos, ¿no? Y cada fotón genera un par de electrón y hueco, ¿no? Eso sucede cuando un electrón está en un estado básico y el fotón da su energía a ese electrón, excita a ese electrón, lo eleva a un nivel energético superior, y cuando se eleva a un nivel energético superior, ahora en el nivel energético inferior falta el electrón y eso se puede llamar un hueco, ¿no?
Cuando falta un electrón es como una partícula virtual, que es un hueco, digamos un lugar donde falta un electrón, y eso tiene una carga positiva. Y esa carga positiva, aunque sea una partícula virtual, puede moverse dentro del material, ¿no? Y una vez generadas, las dos cargas se mueven aleatoriamente, se difunden por el material, y con un poco de suerte, pues si un electrón llega a esta interfaz acá, donde tienes dos tipos de silicios distintos, tipo N y tipo P, ahí tienes un campo eléctrico que favorece, deja pasar al electrón, mientras que repelería a un hueco. Y si el hueco llega a la parte posterior acá, ahí tienes el silicio tipo P++. Este atrae a los huecos, a las cargas positivas, repela a las cargas negativas, y así logras que los huecos tengan un flujo por el contacto de atrás y los electrones por el contacto de arriba, ¿no? Y con ello logras una separación de cargas, y como sabemos, todos es una separación de potenciales, de cargas, significa un voltaje, ¿no? Y así tienes un voltaje aquí en la salida de tu celda, y corriente es nada más que número de cargas por segundo, ¿no? Entonces, así generas también una corriente y un voltaje, y con eso una potencia de la cual puedes luego aprovechar para cualquier consumo eléctrico. No sé si hay una consulta adicional. Jennifer quería preguntar. Por favor, Jennifer. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una consulta respecto a la lámina de las eficiencias, donde muestra el 19 y 20%. Quería saber si esas eficiencias son considerando las condiciones climatológicas de Perú, o habría alguna variación por el tipo de clima, en particular en las zonas de Ica o Nazca, donde es donde se han implementado ya ciertas plantas de generación solares, o es que no sé si hay un tipo de tecnología más eficiente para nuestras zonas, o son porcentajes de eficiencia generales. Sí, excelente pregunta, porque eso es justo el punto que estamos investigando, ¿no? Primero, para responder tu primera parte, estas eficiencias que se ven en esta tabla, todas son medidas a condiciones estándares, ¿no? Que había mencionado anteriormente, que son a 1000 vatios por metro cuadrado, con una distribución espectral que es una distribución que se encuentra más en latitudes de Europa y Estados Unidos, y una temperatura de celda, ¿no? La razón por qué las eficiencias se miden a estas condiciones es porque si mediríamos en distintos lugares en el mundo, como bien saben, los climas son muy distintos en todo el mundo, pues sería imposible comparar eficiencias, ¿no? Entonces, por eso se desarrolló una norma que para obtener esos datos, ¿no?, de la ficha técnica, y la venta de los paneles es basado en estos datos, ¿no? Normalmente cuando un fabricante o un proveedor te da una cotización, ¿no? Te dice, ya, por tu sistema te voy a cobrar tantos dólares por kilovatio pico o por vatio pico, ¿no? Y eso está basado en la potencia de tu panel, y la potencia del panel que se mide acá es solo a esas condiciones, ¿no? Y bueno, para responder la siguiente pregunta, la eficiencia pues cambia si esas condiciones estándares de medida para hallar esa ficha técnica, bueno, casi nunca se encuentran en la realidad, ¿no? Entonces, para hacer investigación de la eficiencia real, a condiciones reales, eso es lo que voy a contarles a continuación. A ver, Fabiola, ¿puedes leerte las preguntas del chat? Sí. A ver, Álvaro Esteves pregunta si es que hay paneles bifaciales en Lima con incidencia de luz difusa. Pregunta si los bifaciales dan más beneficios en climas más despejados, y si la latitud
tiene un impacto grande en la contribución posterior de los bifaciales? Ujú. Bueno, otra excelente pregunta, porque eso es justo uno de los proyectos que estamos iniciando, estamos por iniciar ahora, donde justo queremos ver cómo se comportan los paneles bifaciales bajo las condiciones de Lima, ¿no? Porque sabemos que Lima tiene unos meses de verano con bastante irradiancia, pero tiene también varios meses donde todo está nublado y cae principalmente radiación difusa, ¿no? Entonces ahí es justo donde en ese proyecto queremos investigar y cuantificar el rendimiento de los paneles bifaciales bajo las condiciones de Lima, ¿no? Entonces, por ahora, de lo que yo sé, no, no he visto paneles bifaciales en Lima todavía, ¿no? Pero creo que algunos proveedores ya los están ofreciendo. Ahora la pregunta es, pues, si esa ventaja de la bifacialidad se puede aprovechar en Lima, ¿no? Y eso es justo lo que nosotros queremos investigar. Y yo tengo la hipótesis que durante los meses de invierno, paneles bifaciales podrían generar un poco más que paneles monofaciales, porque captan la radiación difusa adicionalmente, ¿no? Pero eso es una hipótesis que tenemos que testear y justificar con experimentos, ¿no? Tenemos una pregunta más de Gomer Palacios. Él consulta sobre modelos matemáticos que es para las nuevas tecnologías y pues comenta algo sobre la distribución de Fermi-Dirac, si es que es usada como un modelo clásico. Uh-huh. Sí, en la segunda parte del coloquio voy a hablar un poco sobre nuestras investigaciones, donde justo revisamos los modelos estándares de la literatura, ¿no? Empezando con algunos modelos simples, con el objetivo de modelar el comportamiento de las distintas tecnologías bajo condiciones que tenemos acá en Lima, ¿no? Y bueno, puedo adelantar que esos modelos suelen ser, los más simples suelen ser modelos empíricos que se desarrollaron pues bajo condiciones donde se hizo esa investigación hasta ahora, que es pues en Estados Unidos, Europa o Asia, ¿no? Y esos modelos empíricos vamos a tener que adaptarlos y posiblemente corregirlos para nuestras condiciones, y justo en eso estamos ahora realizando investigación, ¿no? En conjunto con data experimental y también usando esa data experimental para poder simular el comportamiento usando modelos simples, ¿no? Bueno, en la segunda parte de la charla voy a contar un poco más de eso. Y creo que seguimos, ¿no? Seguimos con la charla. Gracias. Muy bien, seguimos entonces, ¿ya? Ok, entonces como les comenté, cuando ingresan nuevas tecnologías al mercado, y como les dije, esas tecnologías han sido desarrolladas en laboratorios, ¿no? Siempre poniéndolas a condiciones estándares de medida en el laboratorio y ahí apuntando a aumentar su eficiencia, ¿no? Y disminuir su costo. Pero las condiciones estándares de medida, o standard test conditions, en la realidad casi nunca se encuentran, ¿no? Entonces, cada vez que, a pesar de que se desarrollan nuevas tecnologías a nivel de laboratorio, esas tienen que ser testeadas a condiciones reales, ¿no? Entonces ahora voy a entrar y presentarles sobre qué estudios estamos desarrollando aquí en el Perú con diversas universidades peruanas para justo responder esas preguntas, ¿no? Y ahí tenemos que tomar en cuenta que el clima en el Perú es muy diverso, ¿no? Yo creo que no existe otro país con tantos distintos zonas climáticas, ¿no? Que según la clasificación de Köppen-Geiger, existen, creo, ¿cuántos he contado? 17 distintas zonas climáticas, ¿no? Y todavía sin incluir los microclimas, ¿no? Sabemos que hasta en la región de Lima hay bastantes microclimas, ¿no? Y debido a esa diversidad
climática que tenemos en el Perú, pues tenemos también una diversidad en la irradiación, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, un mapa de irradiación medida con data satelital, ¿no? Que pueden encontrar en Internet. Hay distintas fuentes para adquirir ese tipo de data. Y esta data es pues un promedio de mediciones satelitales en los últimos 20 años, ¿no? Y aquí podemos ver que tenemos un tremendo potencial de irradiación en toda la costa peruana, ¿no? Particularmente en la región en el sur, pero también tenemos un gran potencial en la zona andina y también en la zona de la selva, ¿no? Entonces, solo para que tengan una idea, porque muchos dicen que ya, como tenemos especialmente en el sur del Perú, en Arequipa, una riqueza en radiación solar, siempre subestimamos la radiación que tenemos en otros lugares, por ejemplo en Lima o en la sierra o en la selva, ¿no? Pero solo para comparar números, en esta escala, si les muestro el mapa solar de otros países europeos, como Alemania o Francia, la radiación máxima que ellos obtienen es la mínima que adquirimos, que tenemos en el Perú. Quiere decir, la radiación máxima, la mejor radiación que se tiene en esos países que están impulsando tanto la energía renovables, especialmente la fotovoltaica, tienen niveles de radiación, en su mejor caso, que son iguales a nuestro peor caso en el Perú, ¿no? Entonces, eso hay que siempre tener en cuenta, ¿no? Tenemos una gran riqueza o potencial solar en el sur, pero no hay que subestimar el potencial que tenemos en todas las otras regiones también, ¿no? Y bueno, este mapa solar nos sirve mucho para hacer estimaciones del potencial fotovoltaico, ¿no? Para eso existen diversos modelos, conociendo radiación y conociendo temperatura, se puede estimar la potencia o la energía generada por paneles fotovoltaicos, ¿no? Y eso se ve en este siguiente mapa, ¿no? En ese siguiente mapa basado en los datos anteriores de irradiación, ¿no? Se ha calculado ahora el potencial de potencia fotovoltaico, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Claro, en las regiones con alta irradiación, obviamente la energía generada fotovoltaica es también la máxima, ¿no? Y esto se puede cuantificar con el yield, ¿no? Mientras que la radiación solar se puede cuantificar con el yield referencial, ¿no? Donde se mide la radiación en kilovatios horas por metro cuadrado, luego se divide por un kilovatio hora, perdón, se divide por un kilovatio por metro cuadrado, ¿no? Eso te da el yield referencial. Si uno luego calcula la energía generada en kilovatios horas y lo divide por la potencia instalada, ¿no? La potencia nominal de mi sistema o de mi panel, puedo adquirir el yield final o el yield específico, ¿no? Y este dato es de suma importancia. ¿Por qué? Porque primero, conociendo ese dato de yield final, ¿no? Conociendo la energía generada y dividiéndolo por la potencia nominal o potencia máxima de mi sistema, puedo hacer una comparación de rendimiento energético, ¿no? Por ejemplo, en este mapa, ¿no? Que este mapa que es nada más que son valores modelados basados en data satelital, pero sirve por lo menos para orientarse, ¿no? Se puede ver que, claro, en la zona costera, en el sur, pues el yield es tremendo, ¿ya? Es increíble realmente. Sí, con un poco de experiencia, conociendo números, esa zona aquí en el sur que tenemos en el Perú, a nivel mundial, son unos de los valores más altos que se encuentran, ¿ya? No solo porque tenemos bastante irradiancia, sino también aquí en esa zona tenemos temperaturas bajas, ¿no? Si alguien ha ido a Arequipa, la radiación ahí es tremenda. Y como está en altura, la temperatura es baja. Temperatura baja siempre es favorable para fotovoltaica, ¿no? Especialmente también en la zona del altiplano, ¿no? En la región de Puno, ahí tenemos bastante irradiación y bajas temperaturas, ¿no?
Y bueno, conociendo este parámetro de yield, ¿ya? Que puede ser modelado, como ven aquí en este mapa, ¿no? Basado en data satelital, pero si con una campaña experimental se puede medir la energía generada, ¿no? Midiendo la potencia, integrando la potencia por el tiempo, se puede hallar la energía generada, dividirlo por la potencia nominal, y se puede hallar este parámetro, ¿no? El yield final. Y eso no solo permite analizar el rendimiento energético, sino también te permite hacer una estimación económica, especialmente hallar un parámetro que se llama el Levelized Cost of Energy, ¿no? El costo equivalente de energía, con unidades de dólares por kilovatio hora, ¿no? Por el costo por energía generada. Con este parámetro se puede fácilmente calcular ese dato, y esto nos sirve mucho porque si esto representa prácticamente el costo de electricidad que me genera mi sistema fotovoltaico, y si este costo, ¿no? Que está en dólares o puede ser en soles por kilovatio hora, lo puedes comparar con tu recibo de luz, ¿no? En tu recibo de luz vas a encontrar una tarifa que es, para Lima, por ejemplo, creo que suele ser alrededor de 50 centavos o medio sol por kilovatio hora, ¿no? Y si tú haces este cálculo para Lima, y te sale que el costo de tu sistema, de tu energía generada, es menor que la tarifa que te cobran los distribuidores de electricidad, pues ahí queda claro, ¿no? Que la energía fotovoltaica cuesta menos, ¿no? Entonces, el cálculo y la estimación de ese valor es fundamental porque, bueno, vivimos en un sistema donde, pues, todavía el costo del capital es lo que dirige, ¿no? Entonces, mientras que no hayan apoyos o subvenciones para transiciones energéticas, pues tenemos que convencer a la gente mostrándoles que la fotovoltaica cuesta menos que las fuentes de energías convencionales, ¿no? Y bueno, ¿cómo se halla este parámetro? Bueno, si yo sé la energía, ¿no? Yo puedo valorizar la energía fotovoltaica que me genera, ¿no? Porque esto significa un ahorro energético, ¿no? Y el costo de mi sistema, ¿no? Con la potencia nominal lo puedo hallar también, ¿no? Aquí entra no solo el costo del sistema, sino también el costo de mantenimiento, de importación, transporte, instalación, etcétera, ¿no? Y un tercer parámetro muy importante es el que se llama el performance ratio, o en español, rendimiento global, ¿no? Eso es el rendimiento energético, y el performance ratio es el rendimiento global, donde se divide los dos yields, ¿no? Se divide el yield final entre el yield referencial, ¿ya? Y en caso que yo haría este experimento en un laboratorio bajo condiciones estándares de medida, esto saldría 100%, ¿ya? Para tener una referencia. Esto sale 100% cuando obtengo el yield final y el yield referencial bajo un laboratorio a condiciones estándares, ¿ya? En la realidad, este yield casi nunca es 100%. Está por debajo, es entre 80 y 90%, ¿no? Entonces ahí entran pérdidas que vienen de la diferencia entre las condiciones reales y las condiciones de laboratorio, las condiciones estándares de medida, ¿no? Standard Test Conditions. Entonces, hallar este parámetro de performance ratio te permite hacer un análisis de posibles pérdidas o ganancias con respecto a las condiciones estándares de medida, ¿no? Entonces, así, con ese parámetro, primero yo puedo chequear, ¿está bien instalado mi sistema? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si instalo muy mal mi sistema, ¿no? La energía generada que me sale va a ser baja, ¿no? Pero si no lo comparo con la irradiación, pues no puedo saber. La energía puede ser baja porque está nublado, ¿no? Pero si hay alta irradiación y la energía está baja, entonces mi performance ratio sale bajo también, ¿no? Si el performance ratio sale por debajo del 80%, algo está mal. Algo está mal instalado, ¿no? Un cable está mal o un panel está mal logrado, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, si yo sé que está instalado muy bien, ¿no? Esto me permite luego hacer un análisis, ok, ¿qué pérdidas tengo? ¿Y cómo
este valor, cómo se comporta ese valor para distintas tecnologías, ¿no? Pues así, por ejemplo, puede ser una comparación de tecnologías y ver, mira, para esta región, esa tecnología me sale un performance ratio mayor, entonces me da menos pérdidas y quizás esto, si además también esa tecnología es menos costosa, ¿no? Pues podría ser que esa tecnología es la más favorable, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos realizar en nuestros proyectos, en nuestro primer proyecto, que es un proyecto de investigación aplicada, ¿no? Es financiado por el CONCITEC y el Banco Mundial. Y el proyecto, ahí apuntamos a realizar una evaluación energética y técnico-económica de la generación de energía eléctrica renovable con nuevas tecnologías fotovoltaicas en diferentes zonas climáticas del Perú, ¿no? Y como el clima en el Perú es tan diverso, como ya hemos visto, ¿no? Nos hemos asociado con varias universidades, ¿no? Empezando en Lima, nos hemos asociado con la Universidad Nacional de Ingeniería, con el CITRE de Energía. Luego en el norte, en Chachapoyas, nos hemos asociado con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. En el sur, nos hemos asociado con 3 universidades, en la región de Puno, con la Universidad Nacional de Juliaca. Luego en Arequipa, con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y en Tacna, con la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, ¿no? Y también recibimos bastante apoyo de la Universidad de Jaén, un equipo del grupo IDEA ahí que lleva ya más que 20 años de experiencia en este tipo de investigación, ¿no? Y las tecnologías que hemos seleccionado para ese proyecto, para instalar en esas universidades, son justo las 3 tecnologías, o las 2 tecnologías, la heterojunction y los PERC, las cuales van a dominar el mercado en los siguientes 10 años, ¿no? Adicionalmente, hemos seleccionado una tercera tecnología, que son los CIGS. Mientras que esas 2 tecnologías son basadas en silicio cristalino, monocristalino, esa tecnología es un compuesto de elementos distintos. Ya no es silicio, sino es un compuesto de cobre, indio, galio y selenio, ¿no? Es un tipo de material distinto al silicio y se comporta de distinta manera. Esta tecnología, como ven, no está muy representada en el mercado, pero igual es una tecnología muy interesante porque es una tecnología que se usa bastante en la edificación fotovoltaica, ¿no? Que se llama Building Integrated PV, ¿no? Entonces, como tercera tecnología hemos elegido esta, ¿no? Y bueno, ya hemos iniciado este proyecto en el año pasado. Hemos ya instalado los sistemas en 4 de las 6 universidades, ¿no? En la Católica hemos instalado los sistemas, los 3 sistemas y las 3 tecnologías. En la UNI ya están también instaladas. En la Jorge Basadre Groma, en Tacna también están instaladas. En Arequipa, en la UNSA también, ¿no? Y justo en marzo queríamos también instalar en Chachapoyas, en Toribio Rodríguez de Mendoza, y también luego en la Universidad Nacional de Juliaca, pero bueno, como todos saben, ahí pues entramos al estado de emergencia, ¿no? Por el COVID. Entonces ahora estamos esperando que se puedan realizar esos trabajos para finalizar también las instalaciones en estas 2 universidades, ¿no? Y bueno, mientras tanto ya hemos iniciado algunos experimentos con las instalaciones ya realizadas. Pues aquí les muestro un poco el diseño de las instalaciones, ¿no? Primero, los sistemas fotovoltaicos de las 3 tecnologías se encuentran acá, ¿no? Estos son los heterojunction, aquí los PERC y aquí los CIGS, los SIGs, ¿no? Esos están cada uno conectados a su propio inversor que transforma la corriente de la potencia DC en AC e inyecta a la red local, ¿no? Cada uno tiene su propio inversor y los inversores son idénticos, ¿no? Cada sistema, los inversores son idénticos. Lo que se distingue es la tecnología de paneles, ¿ya? Porque nosotros justo queremos investigar cómo afecta la tecnología, el material que se aplica en esos paneles a su rendimiento energético, ¿no? Y cada inversor está conectado a una computadora vía Modbus, por la cual se adquiere los parámetros eléctricos de los inversores, ¿no? Quiere decir la potencia máxima, la potencia DCAC,
el voltaje, corriente, etcétera, ¿no? Justo para hallar aquí el yield final, ¿no? Quiere decir la generación energética, ¿no? Pero para saber si la energía que me está generando realmente es la que debería generar, pues necesito también parámetros ambientales, ¿no? Y para eso estamos instalando dos tipos de sensores de irradiancia, ¿no? Primero una celda calibrada y un piranómetro, ¿no? Esos van a alimentar datos de irradiancia a un sistema de adquisición. Y otro parámetro importante que hay que medir es la temperatura, especialmente la temperatura de los módulos, ¿no? La temperatura de las celdas, ¿no? Porque los módulos se calientan dependiendo de la irradiancia, pero también de la temperatura ambiental, ¿no? Y la temperatura es, junto con la irradiancia, es uno de los parámetros claves que afectan luego su eficiencia, ¿no? O su rendimiento energético. Entonces, cada sistema va a haber un módulo en el cual se va a medir la temperatura, esa data también se va a adquirir, almacenar, entonces va a tener tanto data meteorológica, la más importante, de irradiancia y temperatura del módulo, y data eléctrica de potencia y energía generada de los sistemas, y así se puede luego hallar los tres parámetros principales que les he mencionado anteriormente, que luego permiten hacer una evaluación energética y también económica, técnico-económica, ¿no? Ver qué tecnología, qué performance ratio le está saliendo, ¿no? Ver si está todo funcionando bien, comparar las tecnologías una entre la otra, ver quizás en Arequipa la tecnología 3 es la que funciona mejor que la 1, ¿no? Mientras que en Lima es la 2 que funciona mejor que la 1, pues eso es lo que queremos justo ver, ¿no? Y eso, bueno, te permite luego responder la pregunta cómo funciona cada tecnología bajo los climas locales, ¿no? Y bueno, para el sistema de la Católica también ya estamos registrando datos desde marzo de este año, ¿no? O febrero, creo ya. Y mientras que aquí tenemos un sistema de adquisición de datos propio, ¿no? El proveedor de los inversores sí que también viene con su propio sistema de monitoreo, ¿no? Que puede alimentar los datos, por lo menos los datos eléctricos, a una plataforma en línea. En este caso se llama Sunny Portal, que es una plataforma de SMA del proveedor de los inversores. Y en la página web de nuestro grupo, ¿no? Que les muestro acá, ¿no? Pueden acceder a esta data para los tres sistemas acá en Lima, los HIP, los PERC y los SIX, ¿no? Y aquí ven un ejemplo de la potencia generada a lo largo de un día, el día de septiembre, el 7 de septiembre, ¿no? Hace un poco más de una semana, donde tuvimos pues aquí un día medio soleado, medio nublado, ¿no? Ahí pueden ver luego también la producción para cada mes y durante todo el año, ¿no? Y esa data es, bueno, accesible para cualquiera, la puede bajar, ¿no? Y la idea es esto de compartir los resultados al final con cualquier persona que esté interesada, ya que nuestro objetivo es justo promover y generar conocimientos, ¿no? De qué también funcionan las tecnologías aquí en todo el Perú, y aquí comenzamos con Lima, ¿no? Y de eso lo vamos a hacer, obviamente, para todos los sistemas en las universidades asociadas. Y bueno, estamos en camino, ¿no? Y bueno, primeros resultados ya les puedo compartir acá, ¿no? De esta plataforma, ¿no? Me he bajado esos datos y los he visualizado acá, ¿no? Y con esos datos he calculado el yield final, ¿no? La energía generada por kilovatio pico del sistema, ¿no? En kilovatios horas dividido por kilovatio pico. Y para los distintos meses, desde febrero, marzo, hasta el mes pasado de agosto de 2020, ¿no? Y aquí podemos ver el yield, el rendimiento energético para las tres tecnologías, ¿no? Y bueno, primero se observa un comportamiento esperado, ¿no? Aquí los meses de febrero, marzo, abril, teníamos todavía el verano con bastante irradiación, y luego a partir de mayo, junio entramos en el invierno, ¿no? Luego en junio era el invierno peor, ¿no? Donde menos irradiancia había, y ahora estamos otra vez poco a poco entrando a la primavera, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos observar aquí. Por otro lado, podemos ver que en ciertos meses las tecnologías se comportan de distinta manera, ¿no?
Por ejemplo, vemos que en estos meses de febrero, marzo, la tecnología HIT es la que rinde mejor, ¿no? Por cada kilovatio pico te genera más energía, ¿no? Que las otras dos. Un poco menos, un poco más que las otras, ¿no? Pero eso va cambiando aparentemente cada mes, ¿no? Y esto requiere un análisis más profundo, ¿no? Estos son solo resultados preliminares, porque hay que resaltar que para un análisis profundo se necesita primero mínimo un año completo de datos, ¿ya? Y además luego hay que verificar los datos que uno tiene, ¿ya? Hay que ver cada día porque a veces hay fallas, ¿no? Por ejemplo, aquí en ese gráfico no veo si, por ejemplo, en el mes de abril, la razón por qué el PERC no funcionó, digamos, generó menos, puede ser porque quizás había una sombra, que hay que identificarla primero, ¿no? Y luego hay que estimar cuánto impacta la sombra, ¿no? O puede ser que para uno de los sistemas, unos días, el sistema de monitoreo estaba fallando, ¿no? O hubo un corte de luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos detalles hay que luego también evaluar, hay que tomarse bastante tiempo para luego al final de este estudio poder con certeza decir, miren, hemos analizado los datos, hemos filtrado buenos datos, malos datos, y así podemos sacar conclusiones de cómo funcionan las tecnologías, y podemos, para Lima, podemos, por ejemplo, podemos recomendar que se use esta tecnología, ¿no? Porque genera más que las otras en los meses de verano, mientras que en los meses de invierno la otra tecnología, ¿no? Por ejemplo, para decir un ejemplo, ¿no? Y bueno, con los datos de Arequipa hemos hecho lo mismo. Arequipa es impresionante, ¿ya? Como les dije, es uno de los mejores lugares, por lo menos en los cuales se tiene datos hasta ahora, con respecto al rendimiento, ¿no? Y por un lado podemos ver que comparando con Arequipa en Lima, en el verano de Lima no es nada mal, ¿no? Los sistemas aquí producen casi la misma energía como en Arequipa, ¿no? Pero la ventaja de Arequipa es que ahí casi cada mes la producción energética es constante, ¿ya? No hay mucha variación, eso es excelente, ¿no? Y, quiere decir que tú puedes planificar la generación energética en regiones como Arequipa para todo el año, ¿no? Y bueno, aquí vemos algo que nos sorprendió mucho, es que la tecnología PERC aquí rinde menor que las demás, ¿no? Y eso nos sorprende mucho, pero tenemos que verificar, ¿no? Que no sea algo intrínseco, ¿no? Vamos a tener que chequear cuando analizamos la data que quizás al sistema PERC le cae una sombra o quizás un panel del sistema está mal, ¿no? Eso tenemos que verificar, ¿no? Entonces, estos resultados preliminares hay que tomarlos con cuidado por ahora, ¿no? Y bueno, porque nosotros, al parecer ahora, con estos datos, estos resultados preliminares, parece que tanto para Lima y Arequipa, los tecnología HIT y los SIX funcionan mejor que los PERC, ¿no? Pero para verificar eso, tenemos que ver los datos con mayor detalle. Pero bueno, así podemos responder cómo funcionan las tecnologías, pero todavía falta responder por qué, ¿no? ¿Por qué las tecnologías se comportan de distintas maneras, ¿no? Entonces, para eso hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El energy yield, esos valores de esos parámetros de rendimiento energético, dependen mucho de las condiciones climáticas, ¿ya? En la ficha técnica tenemos los parámetros que se miden a ciertas condiciones estándares, ¿no? Pero en la realidad, el clima cambia durante el día, para distintas zonas, para distintos lugares, latitudes, temporadas del año, ¿no? Y todos esos parámetros climáticos afectan el rendimiento energético, y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Empezando con la más importante, que es la radiación, ¿no? O la irradiancia, ¿no? La irradiancia, el valor de la irradiancia afecta el rendimiento energético y también el espectro solar, su distribución, ¿no? Porque sabemos que cada espectro tiene un componente ultravioleta, un componente visible, infrarrojo, y su distribución cambia a lo largo del día y a lo largo de las temporadas del año, ¿no? Y eso afecta el rendimiento energético porque los paneles fotovoltaicos tienen ciertas características que dependen de la tecnología, del material que se aplica para la fabricación, ¿no?
primero tienen distintas respuestas espectrales, quiere decir, responden de distinta manera a ciertas distribuciones del espectro. ¿No? Tienen distintos comportamientos a bajas irradiancias. Eso es importante especialmente para nosotros en Lima, donde sabemos que hay algunos meses donde la irradiancia es baja, ¿no? Entonces, hay algunas tecnologías que funcionan bastante bien a altas irradiancias, pero quizás ya no tan bien a bajas irradiancias, o hay tecnologías que funcionan mejor a bajas irradiancias que otras tecnologías a altas irradiancias, ¿no? Eso es lo que estamos investigando. Y luego también la respuesta angular, ¿no? A condiciones estándares se ilumina el panel con la irradiancia perpendicular a la superficie del panel, ¿no? Pero sabemos que el sol corre durante todo el día y cuando mi sistema está en un ángulo fijo, el ángulo de incidencia del sol, de la irradiancia en la superficie del panel cambia, ¿no? Y cada tecnología tiene una distinta respuesta angular distinta que otras, ¿no? Luego otros parámetros, el segundo parámetro principal es pues la temperatura, ¿ya? La temperatura de tu panel depende en primera orden de la temperatura del ambiente y de la irradiancia, pero también puede ser afectada por el viento, ¿no? Porque sabemos que en lugares donde hay mucho viento, también eso disminuye la temperatura de operación de tu panel y eso favorece también al rendimiento energético, ¿no? Entonces, afectan la temperatura de operación de tu panel y qué tanto afecta la temperatura al rendimiento energético del panel depende del coeficiente de temperatura que también puedes encontrar en una ficha técnica de los paneles, ¿no? Y bueno, finalmente, hay otros parámetros que hay que considerar que son afectados, son variables del panel fotovoltaico. Por ejemplo, la potencia nominal, ¿ya? La potencia nominal que dice la ficha técnica es a ciertas condiciones. Esa potencia nominal puede cambiarse a condiciones reales, ¿ya? Entonces, y puede ser afectada por las condiciones climáticas, pero también puede ser afectada por degradación, ¿no? Porque a pesar de que los fabricantes de módulos nos dan una garantía hoy en día hasta 30 años, esa garantía nos dice que dentro de los 30 años la potencia inicial no va a disminuir a más que, la potencia del sistema no va a disminuir a más que 80% de la potencia inicial, ¿no? Entonces, pero sí existe una degradación a lo largo de varios años, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Y también hay puede a veces haber ciertas instabilidades eléctricas, ¿no? Que pueden ser afectadas, por ejemplo, por el polvo, ¿no? El ensuciamiento, o el soiling en inglés, que obviamente afecta luego el rendimiento energético, ¿no? Y bueno, para investigar esos aspectos no es suficiente solo a obtener datos de eléctricos y de irradiancia y temperatura nomás, sino se requiere un laboratorio más amplio con más sensores, ¿no? Y para eso hemos postulado y adquirido un fondo también de Concitec para un proyecto de investigación básica, ¿no? Donde estamos caracterizando, modelando y estudiando el comportamiento de diferentes generaciones de tecnologías fotovoltaicas frente a las condiciones climáticas del Perú, ¿no? Entonces aquí el objetivo es no tanto, no solo entender cómo funcionan las tecnologías, sino por qué funcionan de la manera como funcionan, ¿no? Entonces para eso hemos instalado una estación meteorológica bastante amplia en la sección de física en la Católica, ¿no? Donde contamos con varios piranómetros como sensores de irradiancia. Pronto vamos a medir también no solo la radiación global, sino también la radiación difusa, ¿no? Porque sabemos que Lima en algunos meses tiene un componente difuso bastante alto y eso hay que medirlo. También contamos con un espectroradiómetro, ¿no? El espectroradiómetro es el único que se encuentra hoy en día en el Perú. Sé que Arequipa está adquiriendo uno y eso va a ser muy interesante. Medir, porque la medición del espectro, la distribución espectral te da mucha información muy valiosa, ¿no? No solo para aplicaciones fotovoltaicas, sino también, por ejemplo, en la distribución espectral podemos ver la componente del ultravioleta, el visible e infrarrojo, ¿no? Que te da información sobre la atmósfera, sobre el clima en general, ¿no? Nosotros, pues como nosotros trabajamos en fotovoltaica, estamos viendo cómo impacta la distribución espectral al rendimiento de las distintas tecnologías fotovoltaicas, ¿no? Y bueno, importante es también medir pues, los parámetros meteorológicos del ambiente, ¿no? Tanto como el viento, la humedad, temperatura y presión,
que también pueden afectar el rendimiento energético, ¿no? Y bueno, mayor detalle sobre esa estación pueden encontrar en una de nuestras publicaciones, de uno de nuestros doctorandos, ¿no? Ahí está todo descrito detalladamente. Y bueno, con esa estación meteorológica, bueno, estamos caracterizando los paneles fotovoltaicos que hemos instalado ahí, ¿no? Esta es una de las fotos más actuales que tenemos. Ya contamos ya con 11 distintas tecnologías de paneles fotovoltaicos, ¿no? Los Back Surface Field, ¿no? Lo que conocemos todos, la estándar, los PERC, los PERT. Estamos ahora también instalando paneles bifaciales, las heterojunctions, los IBCs, ¿no? Que tienen los contactos atrás. Estamos investigando paneles de tipo tándem, ¿no? De silicio amorfo, de silicio nitrocristalino, de silicio amorfo nomás, y los CIGs, ¿no? Y la caracterización de esas tecnologías la realizamos mediante el trazado de la curva de corriente-voltaje, ¿no? Mientras que con un inversor para la generación de energía, tu panel siempre se mantiene en el punto de máxima potencia, ¿no? En este caso estamos trazando la curva completa, ¿no? No solo el punto de máxima potencia, sino toda la curva. Y eso nos da mucha más información con respecto a qué tan bien está funcionando ese panel, ¿no? Porque de la curva de corriente-voltaje se pueden extraer ciertos parámetros eléctricos que no se encuentran normalmente en la ficha técnica, ¿no? La ficha técnica solo te da los datos con respecto a la potencia máxima, ¿no? No te da, por ejemplo, muchos datos sobre la resistencia en serie, la resistencia paralelo, que todos son parámetros que reflejan los procesos físicos que ocurren dentro de tu celda o de tu panel, ¿no? Y con esos datos se pueden realizar luego modelamiento, ¿no? Con el objetivo de contrastar la potencia modelada con la potencia medida y ver qué tan bien funcionan los modelos clásicos bajo las condiciones locales que tenemos, ¿no? Porque obviamente es importante poder predecir también la potencia, no solo medirla, sino también poder predecirla para también otras regiones donde quizás no tengamos pues sistemas instalados, ¿no? Y para eso se requiere el desarrollo y adaptación de modelos bajo las condiciones locales. Bueno, ahí estamos apuntando a resolver todas esas preguntas, ¿no? Entender por qué, cómo son afectados las distintas tecnologías. Ya hemos empezado con responder algunas preguntas, ¿no? Dado que hemos estado encerrado casi todo este año, pues hemos aprovechado ese tiempo con nuestros estudiantes a analizar algunos datos y hemos empezado a publicar algunos resultados que aquí, bueno, si quisiera contarles todo eso, me tomaría todo un día, pero aquí les comparto los enlaces, de ahí pueden descargar los artículos, ¿no? Donde cada artículo trata de un tema distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí se describe la evaluación del performance, ¿no? De las distintas tecnologías. Acá hemos desarrollado un procedimiento para modelar la potencia nominal a condiciones reales, bajo condiciones óptimas y no óptimas. Aquí ya está descrito el procedimiento exacto, más detallado, sobre cómo se calcula la potencia nominal de un generador fotovoltaico. Aquí en colaboración con la UNI, hemos hecho un estudio del efecto del polvo, ¿no? Cómo afecta la deposición del polvo al rendimiento energético de un sistema fotovoltaico. Y aquí hemos estudiado los modelos para extraer los parámetros eléctricos de las curvas ID que medimos, ¿no? Evaluar los modelos que también funcionan, ¿no? Entonces, si desean mayor información, pueden escribirme o entrar a esos enlaces para descargar las publicaciones, ¿no? Nuestro objetivo es compartir todos los conocimientos que desarrollamos con la comunidad peruana, ¿no? Y bueno, estamos actualmente también por publicar nuevos resultados también, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos comparado dos tecnologías, ¿no? Hemos aplicado modelos simples para hallar la potencia nominal bajo condiciones reales y durante todo un año, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver
que esa potencia nominal, que aquí la llamamos, es una potencia nominal efectiva, modelada, ¿ya? Cambia durante el año y durante las diferentes temporadas del año, ¿no? Por ejemplo, vemos que para esa tecnología de heterojunction de silicio cristalino es mayor en los meses de invierno y luego disminuye en los meses de verano, ¿no? Y para otra tecnología tiene otro tipo de comportamiento, ¿no? Es máxima en los meses de verano y otoño y es mínima en los meses de primavera, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay otros parámetros, salvo los de irradiancia y temperatura, que también están afectando el rendimiento energético y eso pues nos motiva bastante a ver con mayor profundidad qué otras variables son las que están afectando el rendimiento y pues posiblemente son pues obviamente la radiación difusa, los niveles de irradiación y la distribución espectral, ¿no? Y también con respecto a la distribución espectral ya hemos obtenido algunos resultados, ¿no? Aquí pueden ver unos ejemplos de la distribución espectral medida. En rojo ven la distribución espectral referencial, que es la que se usa para condiciones estándares, ¿no? El EAR más 1.5. Y si la contrastamos con unos ejemplos de unas distribuciones espectrales de otros meses, ¿no? Durante todo un año, vemos que el espectro solar en Lima tiene un componente ultravioleta y azul mayor que el espectro estándar. Y tiene un componente infrarrojo menor, ¿no? Quiere decir que tiene una distribución distinta a las condiciones estándares, ¿no? Y eso impacta, de hecho, a la potencia nominal de las distintas tecnologías de distinta manera, ¿no? A algunas tecnologías nuestra distribución espectral puede favorecer, quiere decir, puede aumentar su eficiencia, ¿ya? Eso depende de la respuesta espectral de las tecnologías, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ven en colores las respuestas espectrales de distintas tecnologías. ¿Qué significa respuesta espectral? Por ejemplo, esta curva en negro, que corresponde a la respuesta espectral de un material que es siliciomorfo, una celda basada en este material, solo aprovecha de este rango del espectro solar que vemos aquí en el fondo en gris, ¿no? Esta radiación aquí, por encima de 800 nanómetros de longitud de onda, no la aprovecha, ¿no? Aprovecha de la radiación aquí, de la visible y de la ultravioleta. Mientras que, por ejemplo, si vamos hacia el otro extremo, esa curva aquí en azul, ¿ya? Esta es la tecnología CIGS. Esta aprovecha más de la irradiancia del infrarrojo que del ultravioleta, ¿no? Entonces ahí se puede entender de que si nuestro espectro tiende a tener mayor componente azul o ultravioleta, eso favorece a tecnologías cuya respuesta espectral esté más hacia la izquierda y desfavorece a las tecnologías que estén más hacia la derecha, ¿no? Entonces eso estamos ahora también por entregar para su revisión y ojalá pronto publicación. Bueno, así llegamos ahora ya a las conclusiones finales, ¿no? Entonces, la pregunta principal, la idea que quería transmitirle era de que están entrando nuevas tecnologías fotovoltaicas ahora al mercado, ¿no? Y nuestro objetivo es entender, saber cómo funcionan bajo las condiciones climáticas peruanas y cómo, ¿no? Y para ello, como tenemos un clima tan diverso en todo el Perú, nos hemos asociado con varias universidades en el norte y en el sur, y ya hemos instalado en 4 de ellas los sistemas fotovoltaicos, faltan todavía 2, y esperamos que en 2021 ya podamos también compartirles más resultados sobre cómo funcionan las distintas tecnologías bajo los distintos climas que tenemos en esas regiones. Y para también entender por qué las distintas tecnologías se comportan distinto, pues estamos desarrollando también investigación básica, donde ya hemos logrado algunos pasos en el entendimiento de cómo afectan las condiciones climáticas al rendimiento energético y las tecnologías. Y bueno, aquí les comparto nuevamente las publicaciones recientes que hemos realizado al respecto, ¿no? Están muy bienvenidos a revisarlas, a escribirnos si tienen alguna consulta, ¿no? Porque el objetivo es siempre
que queremos compartir nuestros resultados con todas las personas que están interesados para que sepan qué tan bien funcionan las tecnologías y poder empoderarnos de ellas, ¿no? Y estamos ahora también en proceso de publicación de nuevos resultados que, por ejemplo, como les comenté, cómo impacta la distribución espectral al rendimiento. También estamos haciendo más investigación en el tema de modelamiento de la potencia nominal, también el modelamiento de la curva ED. Va a haber también una publicación muy buena e importante de cómo diseñar un sistema de monitoreo para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Así que no solo lo vamos a aplicar para nuestros sistemas, sino como va a ser de hardware libre. Eso podrá ser usado para cualquier sistema en el Perú, porque lo importante es pues tener datos, ¿no? Datos meteorológicos y datos eléctricos de los sistemas. Y algo que hemos observado también en Lima, en nuestra data, es que hay eventos de sobreradiancia extrema en Lima, ¿no? Y eso también estamos actualmente en proceso de publicación. Y espero poder compartirlo con ustedes en un futuro cercano. Y siempre están bienvenidos a revisar nuestra página web del grupo, donde siempre actualizamos las últimas publicaciones. Y bueno, con eso ya llego casi al final y quiero agradecer especialmente a todos los estudiantes que están participando en estos proyectos. Yo, bueno, estoy cumpliendo solo mi función como mensajero, ¿no? Porque los resultados que los he presentado son todos realizados en marco de tesis de distintos doctorandos, de maestrandos y de tesistas de pregrado, ¿no? Ellos son los que están realizando ese trabajo y están aprendiendo y aportando nuevos conocimientos, y quiero agradecerles a todos ellos y también a todo el grupo de Matter, porque somos un equipo muy multidisciplinario, ¿no? Trabajamos, no solo somos físicos, somos ingenieros, químicos, y esa diversidad es la que nos permite siempre ampliar nuestro horizonte y intercambiar y así entender algunas cosas nuevas, ¿no? Que estamos descubriendo, ¿no? Y bueno, todo este trabajo no sería posible si no contaríamos con financiamiento, ¿no? Especialmente del gobierno o del Estado, porque nuestros tesistas todos están becados, ¿no? Han recibido una beca de maestría o doctorado, o los de pregrado reciben por lo menos un apoyo por los proyectos, ¿no? Eso es muy importante porque sin estas becas, hoy día les hubiera hecho no hubiéramos tenido esos tesistas y hoy día les hubiera hecho una charla puramente teórica, ¿no? Sin poder presentar los resultados, porque esos resultados son todos resultados de maestrías y doctorandos y también tesis de pregrado y licenciatura, ¿no? Y bueno, los proyectos que han sido financiados especialmente pues, por el CONCITEC mediante el Fondesit y el Banco Mundial, ¿no? Y muy importante para nosotros es también las colaboraciones que tenemos, especialmente con la Universidad de Jaén, ¿no? Ahí tenemos el grupo IDEA, el profesor Juan de la Casa, que nos apoya bastante. El Perú para él es como su segundo hogar y esperamos que nos pueda visitar pronto, el siguiente año, ojalá. Con el Helmholtz Centro Berlín en Alemania trabajamos bastante también, y con las universidades acá en el Perú que están colaborando también en los diversos proyectos que estamos realizando, la UNSA, la UNI, la Torre Rodríguez Mendoza, la UNA en Juliaca, la Jorge Basal de Broma, ¿no? Entonces, muchas gracias también a todos ustedes y finalizo con una invitación al siguiente simposio peruano de energía solar que se realizará en el mes de noviembre, del 16 al 20 de noviembre. Ahí, esta vez se va a realizar de forma virtual y bueno, mediante este enlace pueden inscribirse y participar ahí, y ahí van a participar varios invitados de todo el Perú y de otras partes del mundo para ahí compartir los resultados de las investigaciones en todo lo que es energía renovable, ¿no? No solo lo solar, sino también eólica, y hidroeléctrica y biomasa, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. No sé si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano. Si quiere una consulta en directo. Mientras yo tengo una consulta.
Por ahí entre las gráficas que pusiste, vi que en Lima la temperatura llegaba, está bien, a 60 grados, 50 y tantos grados en los paneles solares. Es así, o sea, influye mucho la temperatura. Me supongo ¿cómo se llama? Que en meses de mayor calor la temperatura es tan alta que puede degradarla o están diseñadas para que la temperatura tan alta a la que llegan de operación no, no no los malogren, ¿no? Veo que tiene una temperatura central de 58 grados, es bastante la temperatura que llega. Sí, los paneles se suelen calentar con la irradiación, ¿no? Y la temperatura, pues 60 grados no es mucho para un panel, no le hace mucho daño, ¿no? Lo que sí ocurre es que a temperaturas elevadas la eficiencia del panel disminuye, ¿no? Porque temperatura significa que están ocurriendo recombinaciones, ¿no? Toda la energía que el material del silicio o otro material absorbe y no lo puedes extraer de tu celda, ¿no? Es energía que tiene que ir a un lado, ¿no? Entonces, eso es mediante recombinaciones y que aportan al calentamiento de tu panel, ¿no? Pero temperaturas de 60 grados son normales, ¿no? Y ahí otra vez se puede ver, ¿no? La diferencia entre las condiciones reales, ¿no? Que son entre 5. Porque esta medición acá es justo cuando la irradiancia está a 1000 vatios por metro cuadrado también, ¿no? Esa es una irradiancia al mediodía bastante alta, ¿no? Yeah. Entonces, esos son más o menos las temperaturas máximas que llegan a alcanzar los paneles, ¿no? Más o menos 60, 65 quizás, ¿no? Y se ve, la potencia nominal que te dan en la ficha es a 25 grados, ¿no? Entonces, realmente la ficha técnica es solo algo es para orientarse, ¿no? Con la ficha técnica es difícil de poder predecir cómo se comportará tu panel a condiciones reales, ¿no? O sea, y en Arequipa la temperatura es muy baja, Ajá. pero la radiancia es mayor, o sea, el panel igual se calienta, ¿no? ¿O no? Sí, se calienta, pero como la temperatura ambiente es menor, no se calienta tanto como si estuviese en un ambiente más caluroso, ¿no? Ahí cada grado centígrado menor aporta a un rendimiento o una eficiencia mayor. ¿Está calculado eso? O sea, ponte, ¿qué tan eficiente es por cada grado o qué tan poco eficiente es por cada grado que subes? Sí, la ficha técnica te da ese dato. Ya. Por ejemplo, ¿no? Acá en este caso, estos son justo esta es la parte de la ficha técnica, los paneles de heterojunction. Ya. Ahí en la ficha técnica te dan un coeficiente de temperatura que te indica cuánto por ciento, en ese caso menos 0.258% de pérdida de potencia tienes por cada grado centígrado, ¿no? Ya. Entonces, pero eso lo hallan también bajo... Condiciones normales. O sea, estándares. Sí, digamos, por un simulador solar, ¿no? Donde controlan la temperatura y miden la potencia y hacen un gráfico de la potencia sobre... Mantienen los otros parámetros y radiancia constante, ¿no? Y hacen una variación de la temperatura y con eso, hallando la potencia sobre la temperatura, puedes hallar ese coeficiente de temperatura, ¿no? Que es distinto para distintas tecnologías, ¿no? Y justo los de heterojunction, este coeficiente es relativamente bien, ¿no? Es relativamente bajo, ¿no? Los otros, por ejemplo, de PERC, tienen un coeficiente un poco mayor, ¿no? En vez de menos 0.258, es alrededor de 0.3, ¿no? Ya. Ya, pero eso significaría que en Arequipa sería mejor. Si ese valor es mayor, significa que es peor. Digamos, es más afectado por mayores temperaturas, ¿no? Entonces, tu objetivo es que Claro, pero si en Arequipa está baja la temperatura, debería ser más eficiente. Exacto, así es, sí. Ya. No sé, Fabiola, ¿tú puedes leer las preguntas que hay en el chat? Sí, tenemos una pregunta de Marco Antonio Samayoa, que consulta el tiempo que se requiere para el desarrollo de una nueva tecnología
y si es que se avisaron nuevas tecnologías para el futuro. Ujú. Sí, en realidad el mundo de la investigación fotovoltaica es tremendo y a nivel de laboratorio hay un montón de distintas tecnologías que se están desarrollando. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder para que una tecnología de laboratorio pueda ser comercializada, ¿no? Ahí primero tienes que alcanzar que esa tecnología sea bajo costo, ¿no? Porque a nivel de laboratorio todo al principio suele ser de mayor costo, ¿no? Y su eficiencia tiene que ser alta y estable, ¿no? Si cumple con esos requisitos, ahí las fabricantes ¿no? desarrollan el interés y tratan de reproducir lo que se desarrolla en el laboratorio a nivel, digamos, de producción de fábrica, ¿no? De una celda a un panel, ¿no? Y, y bueno, justo de ese tema de las distintas tecnologías a nivel laboratorio, hablé en los coloquios anteriores, ¿no? Si entran a la página web de Educast, de la Católica, ¿no? Y ahí en el punto de búsqueda ponen fotovoltaica, pueden encontrar las dos charlas anteriores y especialmente en la última de 2016, ahí justo hablé de tecnologías y materiales de paneles fotovoltaicos actuales y futuros, ¿no? Ahí doy un resumen un poco más amplio de qué tecnologías están siendo desarrolladas a nivel de laboratorio, porque hoy día pues me enfoqué en las tecnologías que van a estar en el mercado, ¿no? Que obviamente la variedad es mucho menor que a nivel de laboratorio, ¿no? También tenemos otra pregunta de Martín Alcides Zamudio. Consulta acerca de la relación entre la irradiancia y la temperatura registrada, ¿no? En diferentes ciudades. Y si es que hay una relación entre el grado de... Si es que un lugar es soleado y cómo esto afecta a su nivel de irradiancia. Uh-huh. A ver, primero para explicar la relación entre irradiancia y temperatura, para eso acá puedo usar esta figura. Aquí a la derecha, ¿ya? En gris, en el fondo, vemos la distribución espectral a condiciones estándares, ¿no? Es el espectro AM1.5 normalizado. Aquí vemos que hay un componente ultravioleta que va desde 300 a 400 nanómetros. De 400 a 700 nanómetros es la región visible, esa es la luz que nosotros podemos ver con los ojos, ¿no? Por encima de 700 nanómetros está toda la luz infrarroja, ¿no? Que va hasta 4000 nanómetros, ¿no? Esa es la luz infrarroja cercana y hay la luz infrarroja lejana, que para nuestros fines no nos interesa porque ahí esa luz infrarroja los paneles no la aprovechan, ¿no? Quiere decir, los paneles no la convierten en electricidad, ¿no? Porque aquí vemos, por ejemplo, las respuestas espectrales de distintas tecnologías, ¿no? Como dije, esta curva aquí en azul, la más derecha, ¿no? Te dice que a partir de 1200 nanómetros absorbe la luz, ¿ya? Absorbe la luz y la convierte en electricidad, ¿no? Entonces, mientras que esta tecnología aquí, la en rojo, que es el de cadmio, ¿no? Absorbe recién a partir de 900 nanómetros. Entonces, ¿qué pasa con la irradiancia que no absorbe, ¿no? También para el azul, la irradiancia por encima de 1200 nanómetros, la luz infrarroja que no absorbe. Esa luz, pues parte de esa es transmitida, ¿no? Pasa nomás, tu celda es como un vidrio, ¿no? La celda, el material es como un vidrio que deja pasar ciertos colores de la luz, ¿no? Pero una parte sí es absorbida, especialmente por ciertos materiales en tu celda, especialmente materiales metálicos, por ejemplo, ¿no? Esas sí absorben luz infrarroja, ¿no? Y luz infrarroja es energía térmica, ¿no? Entonces, esa luz infrarroja,
que absorben los materiales de tus celdas, que no pueden aprovechar para generar electricidad, pero igual las absorben. Esa luz infrarroja absorbida es la que calienta tu celda, ¿no? Entonces, si hay más irradiancia, ¿no? Hay más irradiancia, pues también hay más luz infrarroja que tu material puede absorber y se calienta más, ¿no? Es por eso que a mayores irradiancias se calienta tu panel, ¿no? O tu celda, ¿no? Pero no solo la luz que no se absorbe calienta el panel, sino también parte de la luz que sí se absorbe, pero que se recombina, ¿no? Como cuando expliqué el efecto fotovoltaico, no todos los fotones que se absorben se logran extraer de tu celda y aprovechar. Algunos de ellos, ¿no? Que se refleja justo en la eficiencia de tu panel, o de tu tecnología, se recombinan y esa energía anteriormente captada, absorbida, ¿no? Tiene que ir a algún lado, ¿no? Si no va por tus contactos a una carga externa, pues la única forma es que se recombina y genera calor dentro de tu material, ¿no? Entonces, y eso también ocurre más a mayores irradiancias y también eso contribuye al calentamiento de tu celda, ¿no? Por eso es siempre favorable estar en lugares fríos y alta irradiancia, donde la eficiencia es mayor de los paneles, ¿no? Una consulta. Entonces, hay otra pregunta relacionada, es de Guillermo Bolding. Entonces, de esta manera, la aplicación en el norte del país, donde hay más calor, tendría una desventaja, entonces, a pesar de que tiene bastante irradiancia también. ¿O cómo lo podríamos comparar en el caso de aplicarlo en el norte o en el sur del país? En el norte de la costa o en la región, sí. A ver, veamos acá, por ejemplo. Sí, en cualquier lugar donde la temperatura es más elevada, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las regiones de Piura, Chicago, reciben un montón de radiancia, ¿no? Un montón, cae un montón de sol, pero también es bastante caluroso, ¿no? Sí, es cierto que ahí la temperatura elevada va a afectar al rendimiento de los paneles, pero ese, digamos, el impacto no es tan grave que se diría que ya no vale la pena. Es simplemente unos porcentajes un poco menos que te generan, ¿no? Pero las pérdidas debido a la alta temperatura, pues se pueden compensar por los niveles altos de irradiancia, ¿no? Es como un equilibrio, ¿no? Entonces, por eso, y, por ejemplo, en Chile, donde están casi la mayoría de plantas fotovoltaicas en Chile se encuentran pues en la Atacama, ¿no? En la región de Atacama, donde es un desierto, ¿no? Igual aquí en el sur, ¿no? En la costa, en Arequipa, también, ahí también puede hacer bastante calor, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que hay que considerar, ¿no? Y tomar en cuenta cuando uno quiere evaluar luego cómo impactan los distintos condiciones medioambientales, ¿no? Pero temperaturas elevadas no necesariamente significa que ya no vale la pena instalar, ¿no? Porque más importante es la irradiancia. La irradiancia eso es lo que impacta más al rendimiento energético. Claro. Gracias. En el caso de Luis Sánchez, su pregunta es un poco más teórica y consulta acerca de los factores que afectan las características eléctricas de los paneles en condiciones estándares. Sí. Muy bien, entonces sí. Entonces, a nivel de laboratorio, todo el desarrollo de las tecnologías de materiales fotovoltaicos se hace a nivel de laboratorio, ¿no? Por lo menos empieza ahí. Y las características principales que afectan la eficiencia de los paneles están definidas por el efecto fotovoltaico, ¿no? Por ejemplo, aquí les
les comenté, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una celda estándar con una celda la siguiente generación, que es los PERC, ¿no? Donde la diferencia es mínima, ¿no? Esta celda de tipo PERC solo tiene una capa adicional, pero su impacto es grande, ¿no? Tiene 2-3% más de eficiencia, ¿no? Ahora, este es un ejemplo muy simple donde las celdas son muy semejantes, ¿no? Ahora, como les comenté, hay otras tecnologías de materiales alternativos al silicio, ¿no? Como los de cobre, indio, galio, selenio, ¿no? O también los de telurio de cadmio, los de silicio amorfo, hay los tándems de silicio amorfo microcristalino. Ahora a nivel de investigación, las perovskitas, los materiales orgánicos, ¿no? De eso hablo en las otras charlas del simposio con menos detalle, pero lo que puedo resumir ahora es que el efecto fotovoltaico es semejante en todas ellas, ¿no? Y los procesos más importantes que dominan la eficiencia son primero la captación de la luz, ¿no? Como les comenté, las celdas en la parte de arriba tienen capas antirreflejantes y tienen una estructura piramidal para maximizar la captación de la luz, quiere decir disminuir las pérdidas por reflectancia, ¿no? Porque cualquier luz incidente, una parte también se refleja, ¿no? Es por eso que la superficie de la celda tiene un cierto color, ¿no? Tiene un cierto color, suele ser azul o negro. Negro significa que absorbe todos los colores, ¿no? Azul significa que absorbe la mayoría de los colores, salvo el color azul, ¿no? Y eso tiene que ver con la estructuración, la superficie y los materiales aplicados aquí en la capa antirreflejante, ¿no? Entonces, eso es el primer paso, ¿no? En el tema de diseño de una celda fotovoltaica, hay que maximizar la absorción de la luz, ¿no? Porque la absorción de la luz es la que domina luego la generación de los portadores de carga, ¿no? Y luego en el siguiente paso, ¿no? Es la separación de esas cargas. Tratar de esas cargas ligan los contactos y no se recombinen, quiere decir que no se pierdan, ¿no? Entonces eso también se distingue entre las distintas tecnologías, ¿no? Distintos al silicio, orgánicas, el cadmio, todos son materiales distintos y el, el foco principal de pérdida son recombinaciones por defectos. Pueden ser defectos en el volumen de tu material, puede ser defectos en las superficies. Y el objetivo del desarrollo de los distintos materiales es siempre disminuir, minimizar esas pérdidas, ¿ya? Son pérdidas eléctricas, ¿ya? Y maximizar la separación de las cargas y la extracción de esas cargas mediante los contactos, ¿no? Entonces también el tema del desarrollo de contactos es también un tema fundamental, ¿no? Y todos esos procesos físicos que ocurren en la celda, que son distintos para distintos materiales, distintos conceptos, diseños de celdas, ¿no? Aquí solo muestro la más simple, ¿no? Afectan al final la eficiencia, ¿no? Gracias. También tenemos otra pregunta de Fiorella Paula, que dice que consulta acerca de las técnicas usadas para evaluar la estabilidad. Para evaluar la estabilidad, bueno, la estabilidad más importante es la estabilidad de la eficiencia, ¿no? Quiere decir, hago una prueba, esas pruebas lo puedo hacer a nivel de laboratorio, ¿no? Donde a nivel de laboratorio, antes de que una tecnología salga al mercado, ¿no? Se pueden hacer pruebas en laboratorio de envejecimiento o de degradación, ¿no? Son pruebas aceleradas de envejecimiento. Por ejemplo, quiero ver qué tan estable es mi material de mi celda con respecto a la luz ultravioleta, ¿no? Eso es un punto clave especialmente para los materiales orgánicos, ¿no? Sabemos todo lo orgánico se degrada con radiación ultravioleta, ¿no? Y ahí pues a nivel de laboratorio, puedo tener cámaras, ¿no? Donde tengo una iluminación con radiación ultravioleta bastante alta, mucho mayor que se encuentra a condiciones reales, porque normalmente esos tipos de degradación son lentas, ¿no? Entonces, si lo expongo afuera, donde
a condiciones reales, pues puede ser que no observo nada durante un año, ¿no? Pero si yo quiero luego garantizar que mi celda va a funcionar 30 años, ¿no? Pues tengo que de una forma hacer estimaciones y experimentos acelerados de degradación acelerada, ¿no? Eso se hace en nivel de laboratorio con simuladores solares con ultravioleta, cámaras ultravioleta, también cómo impacta la humedad, ¿no? Cómo impacta la deposición de polvo, también eso se puede simular en un laboratorio, cómo impactan otros parámetros ambientales, ¿no? Tenemos una pregunta más de Guillermo Bolvin, que nos consulta acerca de la dependencia angular de la eficiencia. Si es que hay un proyecto que esté enfocado en bajar esta dependencia. Sí, bueno, la dependencia angular muchas veces se suele realizar a nivel de laboratorio cuando, digamos, un grupo de investigación, por ejemplo, desarrolla un nuevo concepto de celda solar, ¿no? Y, por ejemplo, desarrolla esta capa antirreflejante y la estructuración de la superficie, ¿no? Entonces ahí hacen varios ensayos, ¿no? Cambian la posición de su fuente de luz, el ángulo de la fuente y así miden la curva ID y ven cómo impacta luego el ángulo, ¿no? Y lo que tratan es de minimizar las pérdidas a cualquier ángulo, ¿no? Pero eso, pues obviamente hay ciertos límites fundamentales, ¿no? Ópticos, de que te dicen ya, dependiendo de la estructura de tu superficie, puedes, bajo ciertas condiciones, puedes minimizar esas pérdidas, pero hay un límite que no puedes pasar, ¿no? Porque siempre a ciertos ángulos van a haber ciertas pérdidas por reflectancia, ¿no? Entonces, sí se hace eso, ¿no? Ahora, nosotros estamos pues midiendo afuera, ¿no? En nuestro laboratorio, porque un laboratorio indoor, ¿no? Dentro, que hace esas simulaciones, por ejemplo, hasta este simulador simple que vemos, ¿no? Ese simulador simple aquí que vemos son muy costosos, ¿ya? Pues nosotros, pues, lo que nosotros hacemos es con nuestras estaciones, ¿no? Con nuestros sistemas, medimos las características a condiciones reales. Y en las condiciones reales encuentras de todo. Encuentras distintas temperaturas, encuentras niveles de radiación altas, bajas, ultravioleta, encuentras el polvo, encuentras la humedad y a lo largo del día encuentras pues también el ángulo de incidencia, porque claro, en la mañana el ángulo de incidencia es bajo y al mediodía es mayor, ¿no? Entonces, la idea de hacer esa investigación es pues luego, al tener todo ese conjunto de data meteorológica, data eléctrica en los paneles, es luego, en base de modelos, poder separar, ¿no? Poder decir, mira, esa tecnología, este parámetro del ángulo de incidencia fue el que le afectó de tal manera al panel, ¿no? O fue la distribución espectral que le afectó de tal forma, ¿no? Eso es ahí lo que estamos también trabajando. Y bueno, pues con la data adquirida hay mucho que se puede hacer más también con personas que tienen también más conocimientos, especialmente la parte óptica, ¿no? Que es muy importante para entender esa tecnología. Hay varios asistentes que están interesados, pues están bastante interesados en la investigación y quieren saber acerca de la posibilidad de acceder a sus diapositivas o qué es lo que les recomendarían. Bueno, bueno, la charla está siendo grabada y van a encontrarla en la página web del coloquio, ¿no? Ahora las diapositivas, bueno, en formato PDF lo puedo también compartir de alguna forma, ¿no? Quizás lo puedo cargar en la página web de nuestro grupo o lo puedo, ¿no? Si me escriben un correo, también les puedo mandar por correo, no habría ningún problema. Claro,
Sí, también las colocamos de diapositivas junto con el video en el canal de YouTube, que ahora estamos utilizando momentáneamente el canal de YouTube. Después de que pase, igual estamos esperando que pase el estado de emergencia para colocar todos los videos nuevamente en el Ucast. Ya estamos haciendo las coordinaciones. Pero en el canal de YouTube también estamos poniendo dentro de los comentarios un enlace para que puedan también acceder, para los expositores que así lo deseen, el documento en PDF, ¿no? Entonces ahí también es otra posibilidad. Y es más fácil. O sea, uno pone coloquios de física en YouTube, está el video, va a estar en cuanto lo editemos, porque hay que editarlo, ¿no? Y lo colocamos, también va a estar, si es que nos entregas el documento en PDF, el enlace al archivo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Y si tú quieres darnos datos adicionales, también los podemos poner ahí, ¿no? Como los correos de los tuyos o los integrantes del grupo, si se quieren contactar, o, ¿no? O un correo institucional del grupo, ¿no? También se puede poner ahí. Ya, genial. Bueno, ya hemos respondido, bueno, ya he respondido a todas las consultas que han tenido los asistentes y le quería agradecer por toda la información que nos ha brindado de mucha utilidad para poder aplicar estas tecnologías en Perú y que es muy necesario, ¿no? Saber la potencialidad de esta tecnología en diferentes regiones, que pues los climas y la radiación es variable y tener estos datos es bastante valioso. Y también resaltar el hecho de que su investigación está permitiendo colaboraciones con muchas universidades y eso es bastante resaltante y le agradezco mucho por toda la información que nos ha brindado en esta charla. Muchas gracias también a todos, a los organizadores y al público. Y bueno, nuestras puertas siempre están abiertas en nuestro grupo para cualquier consulta, tesis, lo que sea, colaboración. Entonces, encantado de recibir consultas y propuestas. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes también y bueno, al ponente, a todos los que han estado en la charla. Y también invitarles a la próxima charla. El siguiente jueves, el doctor Patricio Becerra nos va a brindar su charla titulada Los hielos polares de Marte y su registro climático. Él es de la Universidad de Berlín, de Suiza, y esperemos que también ustedes nos puedan acompañar en la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.